hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y nos ayude a mantenernos firmes en Él. Amén. Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Amén. Así que en todas circunstancias nosotros debemos ¿de qué? De darle gracias a Dios. Ser agradecido. A veces nos cuesta agradecer al Señor por todo. Tal vez cuando estamos en abundancia damos gracias, cuando nos acordamos, porque a veces somos capaces de pedirle algo al Señor y se nos olvida darle las gracias. Como que si el Señor está obligado. Pero mis hermanos, debemos de aprender a ser agradecidos. Aun cuando Dios no nos da eso que le estamos pidiendo. Aún así hay que darle gracias, porque si Él no nos lo da, ¿sabe por qué? Porque Él sabe que no nos conviene. Así que hay que ser agradecidos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor. Estamos en Marcos, en su capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 21. La palabra del Señor dice así: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espina, espigas, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Señor, te adoramos, te damos gloria, te damos honra. Gracias a Dios una vez más, porque estamos ante tu presencia, Dios, porque estamos, Señor, en los negocios, Señor, del reino celestial, impartiendo, Señor, la palabra, la buena semilla en los corazones, Dios, rogándote, mi Rey, que ella germine en cada corazón, por pequeña que sea, Señor amado, y que tú trabajes, Dios mío, para crecimiento, Dios mío, y para gloria de tu nombre. Oh, mi Señor, yo me presento ante ti pidiéndote, Dios, que tú me uses en esta mañana para que tu palabra, Señor, llegue hasta los corazones aquí presentes, Dios, y que ella pueda, Dios mío, obrar en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de llamado a hacer luz.
y en ello vamos a hablar de varias parábolas que el Señor utilizó, y recordamos, ¿no?, que el domingo pasado estuvimos viendo al sembrador, cómo ese sembrador llevaba la semilla y la regaba por donde quiera que iba pasando. Y recordemos que el Señor se va a la orilla de la playa del mar de Galilea y allí se sienta con la multitud para enseñarle. Qué bueno cuando nosotros tenemos un maestro que se ocupa ¿de qué? De enseñarnos, que dedica tiempo, que saca tiempo para que nosotros podamos que aprender, porque este camino se trata de ser discípulo, y un discípulo siempre está aprendiendo de su Señor. Hay gente que no le gusta aprender, que no le gusta escuchar, y hay que estar en constante aprendizaje. Tenemos que tener buena actitud de alumnos. Alumnos no solo oidores, sino hacedores. Alumnos que practican lo que su maestro le enseña. Hoy el Señor Jesús no está presente en persona, pero sí nos ha dejado su palabra para que a través de ella nosotros sigamos siendo sus discípulos, mis hermanos. Y es importante por eso el venir a la casa de Dios, el congregarnos, el reunirnos. Debemos de darle importancia, porque allí también nosotros aprendemos. Y Jesús, mis hermanos, siguió enseñando, y esta vez le dio varias enseñanzas, y todas ellas se las dio en parábola, como él lo había dicho que era la manera como él les iba a enseñar. Eso lo vemos en el mismo capítulo 4 del versículo 33, que dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular le declaraba todo. O sea, el Señor Jesús ya lo había dicho que era la manera como él le iba a enseñar al pueblo. Y en este grupo de parábolas que el Señor le está hablando, él comienza diciendo en el versículo 21, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Jesús, mis hermanos, él se refirió a él mismo en Juan 8:12 como esa luz del mundo. Y ahora ya vemos cómo él comienza preguntando si acaso la luz es para ponerla debajo de el almud o debajo de una cama. Y en el Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, vemos aquí a Jesús que Él es la luz que alumbra a todos los hombres. Y dado, mis hermanos, que Jesús es la luz del mundo, todo aquel que se acerca a Él se convierte en luz por cuanto recibe la luz de Jesús. Juan es uno de los apóstoles que describe a Jesús como la luz del mundo,
una luz que da vida. Dice Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos como Juan destaca la luz como un atributo divino de Cristo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo, mis hermanos, tiene luz en sí mismo y esa vida se transmite a los hombres a través de la luz. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor ha venido a ser luz del mundo y como luz del mundo tiene que cumplir su función. Jesús había hecho la pregunta a los allí presentes, a aquellos que se encontraban a la orilla del mar de Galilea mientras Él les enseñaba. ¿Tiene sentido, le dice Él, encender una luz y taparla y luego ponerla debajo de una cama? Ese es el sentido. ¿Para qué se enciende una luz? ¿Cuál es el propósito que tiene la luz? Sabemos, mis hermanos, que nosotros encendemos una luz en medio de la oscuridad. Cuando usted llega a su casa, sobre todo de noche, y si no enciende una luz, se puede llevar cualquier cosa por delante, porque estamos en medio de la oscuridad. ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos? Buscar el interruptor para encender la luz, porque andar en tinieblas es muy incómodo. Todos queremos tener, aunque sea la luz del móvil, en un momento determinado, para que nos guíe por el camino donde vamos a transitar. Y usted sabe lo complicado que es. Bueno, en el caso mío, cuando el pasillo de mi casa, la luz es de esas que se encienden cuando con el movimiento, pero no me hace caso. Así que cuando llego a casa, si no tengo el móvil a mano para encontrar dónde meter la llave, pues me lío un buen rato. Así que nosotros vemos lo importante que es tener luz en medio de la oscuridad. Y vemos que encendemos la luz no cuando está oscuro, porque de lo contrario no tendría sentido. Y si nosotros encendemos una luz y la escondemos, tampoco tiene sentido, porque no cumple el propósito para la cual fue encendido. A usted a veces le pasa, usted va a una habitación y enciende la luz, pero a veces hay casas, que muchos ahorradores como yo, que vamos encendiendo luz por donde pasamos. Y suelo tener solo la del pasillo encendida. A veces estoy en mi habitación y como no he salido del pasillo, toda la casa está oscura. Pero si me voy de mi habitación y no le doy luz a los demás sitios donde voy, la de la habitación no tiene sentido estar encendida, porque allí no hay nadie y no alumbra en el lugar necesario. Entonces, así es cuando nosotros encendemos una luz y la ponemos en un lugar o la escondemos, solamente gastamos energía. Por lo tanto, tenemos que tener claro que una luz se enciende
para que alumbre. Y no podemos dejar, bueno, los padres solemos estar diciéndole a los hijos, muchachos, apaga esa luz. Te dejan la luz del baño, de la cocina, haciendo nada, dando luz sin tener a quien alumbrar. Entonces cuando la ponemos debajo de la cama, es como cuando usted deja el baño encendido, que no está alumbrando donde se necesita. Y para la luz tiene que ser útil. Alumbra para un propósito. Dice Mateo en su capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, ¿quién? Los que la ven, a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, somos luz no para exaltarnos nosotros mismos, sino para exaltar a nuestro Padre celestial. Todo lo que usted hace es para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No brillamos para engrandecernos y para mostrarle a los demás lo bueno que somos, sino para exaltar el nombre de nuestro Señor. Nosotros, mis hermanos, somos luz y todas nuestras acciones son vistas por el mundo. En calidad de ciudad somos una iglesia, una comunidad de creyentes que operamos a la vista del mundo. Estamos como asentados en una colina donde todos levantan la vista para vernos. No pasamos desapercibidos. Por lo tanto, lo que nosotros reflejamos como iglesia tiene que ser transparente como la luz. Así como usted ve que todo a la luz está claro, todo se ve. Nosotros así debemos de actuar. Aunque queramos ocultarnos, nosotros, mis hermanos, nos podemos. Estamos en una posición donde todos nos ven. No nos podemos esconder, por tanto, somos del día, no de la noche, y por tanto, todas nuestras acciones deben de ser del día, siendo ejemplo en todo. ¿Cuántos son del día? Hay que actuar sinceramente. Tenemos que ser transparentes, sin doblez, de una sola pieza. Que nuestro comportamiento dentro sea nuestro comportamiento fuera. Y donde quiera que vayamos, ese sea nuestra manera de ser. Amén. Aleluya. Dice Juan que la luz en las tinieblas resplandece. O sea, que donde quiera que usted llega, se hace de día. Se hace la luz donde quiera que nosotros vamos. Y las tinieblas no permanecen donde llega la luz. Cuando usted le da el interruptor, ¿qué pasa? ¿Se queda oscuro o hay luz? Hay luz. Pues automáticamente, de que usted le da ese interruptor, las tinieblas desaparecen. Así debemos de ser nosotros, donde quiera que lleguemos, seamos luz. Que las tinieblas desaparezcan y que no permanezcan. Si en realidad nosotros, mis hermanos, somos luz, no puede haber tinieblas
Pero así, mis hermanos, como no debe de encenderse una lámpara para que alumbre debajo de una cama, tampoco nuestra vida espiritual debe de estar escondida de nuestros familiares y de nuestro entorno. Tenemos que testificar del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, con nuestros ejemplos, con nuestra manera de vivir. No es necesario que usted diga yo soy evangélico. El comportamiento suyo le delata cuando somos luz, porque automáticamente nosotros reflejamos que la luz del Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Y ahora somos luz que podemos alumbrar a otros para que ellos, con nuestro buen hacer, con nuestro buen ejemplo, con nuestro buen comportamiento, con esa sinceridad que ahora nos caracteriza, con la verdad por delante, que llevamos como bandera. Aleluya. Esa es la manera de alumbrar, ¿no? Gloria a Dios. Ahora ellos, cuando nos ven, dicen, yo quiero ser así. Amén. Esa es la vida que yo quiero vivir. Es como dicen, se ve como fácil, ¿no? Llevar la vida, porque tú la llevas fácil. Yo veo que tú no haces ningún esfuerzo para decir la verdad, para ser sincero, para cuando me abraza, me abraza. Para cuando me da un consejo, hay sinceridad, se siente que te importo, ¿no? Entonces, las personas quieren ser como nosotros. Gloria a Dios. Y a través de nuestra manera de comportarnos, encuentran salvación. Nosotros somos llamados a ser esa antorcha que se ha encendido en nuestra familia, y ahora debemos de alumbrar para que ellos encuentren el camino de la salvación. Amén. Usted tal vez no le predica a sus familiares, pero han visto un cambio tan radical en usted que algunos es verdad que se rebelan contra la luz. Sí, se rebelan, porque los hombres se esconden bajo ¿qué? Bajo tinieblas para que no se descubra que sus obras son malas y se pueden rebelar contra la luz. Así como cuando usted le abre la puerta y usted está durmiendo ahí en penumbra. Y molesta, claro que molesta. Pero muchos van a aceptar la luz que hay reflejada en usted. Lo que somos, mis hermanos, saldrá a la luz. No podemos fingir que somos luz, ni tampoco podemos esconder que somos luz. O somos o no somos. Y sea lo que somos, saldrá a la verdad. Dice el versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Hay que prestar, mis hermanos, atención a las advertencias de nuestro Señor. Las excusas no son buen apaño para un creyente. Debemos de ocuparnos en nuestra vida espiritual para cada día brillar. Esa es una de nuestras tareas. A nosotros no se nos exige que brillemos como un astro
pero sí como una antorcha que alumbra en el espacio donde está. Así como cuando usted alumbra, enciende los interruptores de una habitación, usted no le puede exigir a esa bombilla que está en esa habitación que alumbre toda la casa, es imposible, no tiene esa capacidad, pero donde usted le dio el interruptor, a que ese espacio lo alumbra perfectamente. Así somos nosotros llamados, mis hermanos, a que donde estemos alumbremos, porque muchos prefieren esconderse debajo de la excusa, como no alumbro mucho, y así sea que usted sea una lámpara de pabilo, mantén tu pabilo alumbrando, porque quien te aprobará se llama Jesús. Sí, porque a veces hay gente que por molestarte te cuestiona y ya tú comienzas a sentir que no alumbra mucho, pero poco a poco, mis hermanos, vamos alumbrando. Jesús, hablando de Juan el Bautista, él se refirió a Juan como una antorcha, y en Juan 5:35 dijo, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. O sea, él era una antorcha, no alumbró al mundo entero, pero alumbró a muchos quienes recibieron también la luz, mis hermanos. O sea, imagínense si Juan el Bautista fue una antorcha, regocíjese que usted es una antorcha que alumbra en un espacio determinado. La tarea de todo el que es luz, mis hermanos, es divulgar el evangelio de salvación. Cristo habló a la multitud en parábolas y luego se la explicaba a sus discípulos, pero la tarea de ellos era enseñar a otros. Eran antorchas que iban a encender también a otros para que brillaran. Y es una de nuestras tareas, el llamado que nosotros tenemos es de ser antorcha para encender a otros. No podemos estar quietos. Tenemos que procurar encender a otros. ¿Y cómo encendemos a otros? Hablándole del evangelio de salvación. Uno de los problemas que nosotros solemos tener es que oímos pero no escuchamos. Y por eso somos oyentes olvidadizos, que pasamos por alto la advertencia, porque no prestamos la suficiente atención. ¿A qué no? Oímos, sí, sabemos, algo nos han dicho, pero yo estoy seguro que si a muchos le preguntan, ¿de qué trata el mensaje de hoy? Bueno, yo oí antorcha por ahí. Pero no solemos prestarle la debida atención que el Señor cuando el Señor nos está hablando. Y en el versículo 24 dice, les dijo también, mirad lo que oís. Presten atención, no solamente vengan a oír, presten atención, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Esta es la marinera, ¿no?
Hay cosas que tú quieres que te añadan, pero hay otras que tú no quieres que te añadan. Por eso tienes que prestar atención para saber con qué medir una cosa y con qué medir otra. Si lo mide largo o si lo mide corto. Porque de eso que tú mides corto, que es malo, se te va a añadir esa medida. Aparte de esa, te van a dar otra. Entonces, es bueno que nosotros que prestemos atención a lo que oímos. Jesús estaba llamando al compromiso que debe tener cada creyente. Somos enseñados para enseñar, y a la medida que tú enseñas y te ocupas de llevar a otros el evangelio, a esa medida vas a recibir más verdad del evangelio. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Da y se os dará. Estamos llamados a aprender a escuchar para poder dar cosas buenas. Y a la medida que nosotros damos, se nos van a dar también, dice Lucas, que nos van a dar medidas apretadas. Yo no sé cuántos de ustedes han comprado por medida, pero por lo menos en mi país hay muchas cosas que se compraban, sobre todo antes en los campos, se compraban a medida. Sobre todo las latas de guandul. Esas eran las más famosas, porque se compraban en cáscara, en la piel. ¿Y qué pasaba? Que los vendedores siempre son listos. Entonces te agarraban puñitos y te iban echando y te llenaban la lata, y si usted no era listo, pues te vendían la mitad. ¿Por qué? Porque la cáscara hace mucho bulto. Ahora, cuando usted iba, decía, no señor, a mí me la tiene que medir en mi presencia, apretada, aprieta bien, aprieta, aprieta, hasta que ya no le cabía más. Y luego la moña, como decía, iba. Arriba, porque tenía que verse que era una buena lata. Pero también hay productos que hay que removerlo. ¿Para qué? Para que se vayan acomodando. Y esos huecos que quedan por ahí estén bien alineados y la medida sea buena. Por eso es apretada. También es remecida. ¿Para qué? Mire, cuando usted echa un café en el envase, a veces le sobra, pero el café queda así como liviano, pero cuando usted lo remece, cabe lo que falta. ¿Ve? Así queremos nosotros, y que el rebose, ¿usted sabe cuál es? Esa moña que nosotros le llamamos. Ese es el rebose. Entonces nosotros lo queremos, las bendiciones de Dios, si realmente queremos ese tipo de bendición, que venga apretada, remecida y rebosada a nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Ser buenos oidores para dar de lo bueno que escuchamos. De lo bueno que escuchamos, de lo bueno que recibimos de Dios,
De eso le vamos a dar ¿a quién? A los que nos rodean. Nosotros como luz impartimos luz a los demás y nosotros recibimos a cambio de lo que damos. Dicen que a las manos que no dan no se le da. No, porque hay gente que tú le das y nunca le llega para dar a otros. Aún recibiendo del otro, no dan. Entonces vemos, ¿no? Que el mandato es dar. ¿Quieres recibir? Dale a los demás. Y dale de lo bueno. O sea, eres tacaño para dar. Porque también hay otros que dan, pero poquito. Y de la manera que usted dé poquito, va a recibir poquito. Aleluya. O sea, usted mire, ay no, la mitad, pudiendo dar uno entero. Ah, pues la mitad se le va a quitar a usted también. Dios es justo, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Eso se llama la justicia de Dios. Si yo no quiero dar, no se me va a dar. Si quiero ser tacaño para dar, con esa misma medida de dar, me van a dar y después me voy a quejar. Pero es que yo no veo como yo doy. Es importante también que veamos cómo damos y reflexionemos. Ay, Señor, ayúdame con mi tacañería para poder recibir grandes bendiciones de parte tuya. Y si lo que queremos, mis hermanos, es enterrar los talentos por pereza, escondiéndolo debajo de la cama, dice el versículo 25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Wow. Duro, ¿no? Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Usted no quiere trabajar? No se preocupe. No se preocupe. Que aún lo que tiene se le va a quitar. ¿Por qué? En la parábola de los talentos vemos que el que tenía un talento lo enterró y preparó una excusa para cuando su señor viniera. Pero la sentencia para él fue: quítenle lo que tiene y dénselo al que tiene 10. Al que tiene se le dará. Aparentemente todos tenían, ¿no? Porque cuando se hizo la repartición, a todos les dieron, no igual, de manera equitativa. El Señor nos da, mis hermanos, de manera equitativa. ¿Por qué? Porque no todos podemos manejar 10 talentos. Unos pueden con 10, unos pueden con 5, unos pueden con 2 y otros pueden con 1. Pero el que tenía 1 pensó que 1 era ninguno y decidió que, ¿y si lo pierdo? Ya no tengo nada con que trabajar, ¿no? Pero vemos que a todos se les dio y aparentemente parecía que todos tenían, pero no era así. Solo tenían aquellos que habían puesto el capital a trabajar, porque lo que a usted se le dio no era suyo, era de quien lo mandó a trabajar. Es importante que entendamos eso, que a veces creemos que lo que Dios nos da es nuestro, no es nuestro, es de Dios.
Usted está trabajando con capital ajeno, no suyo. Y por eso debe de saber trabajar. Los que no trabajaron no tenían nada, porque no habían producido nada. Y vemos, mis hermanos, que como no había producido nada, nada tenía. Por lo tanto, lo que se hizo con él fue no darle más oportunidad, porque la que tuvo, la despreció. Dios nos ha dado una oportunidad, dándonos un talento. Ya un talento es mucho. Nos han dado herramientas con que trabajar, por lo tanto, debemos de ponerlo ¿en qué? En práctica. El que tiene oído, oiga, mis hermanos, lo que el Señor le está advirtiendo. No es tiempo de dormir ni de tener pereza. Es tiempo de lanzarse, arriesgarse y poner el capital a producir, confiando que el que te lo confió sabe que lo puedes multiplicar. Cuando Dios ha puesto en nuestras manos algo, es porque nosotros podemos con ello. No nos da ni más ni menos, sino lo justo para que podamos hacer su obra. Por lo tanto, estamos siendo llamados a poner a producir ese capital. Pero también Jesús habló del reino de los cielos comparándolo con una semilla. Y en el versículo 26 dice, decía además, así el reino de los cielos, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y volvemos de nuevo a donde Jesús empezó, a esa semilla que el sembrador salió a sembrar. ¿Qué sucede con esa semilla? El sembrador la riega, ¿no? Pero él sigue su camino. Él no se queda esperando a ver cómo germina la semilla o a ver cómo es el proceso de la evolución de esa semilla. Aunque el Señor en Juan 12:24 nos da una pista y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y es, mis hermanos, que en el reino de Dios se entra muriendo. El que no quiere morir no puede entrar en el reino de los cielos. Y vemos que la semilla, para que dé fruto, tiene primero que morir para poder nacer de nuevo y luego llevar frutos. Ahora, ¿cómo es el proceso en el cambio del hombre? ¿Qué sucede en ese cambio cuando el hombre viene en arrepentimiento y fe al Señor? ¿Cómo crece el reino de Dios en la vida de ese hombre? Dice que es como cuando el hombre echa la semilla en tierra. Él siembra y se despreocupa de cómo debe nacer. O sea, así nosotros cuando llevamos el Evangelio,
no estamos preocupados cómo Dios va a obrar en esa persona, sino nosotros sabemos que hemos llevado la palabra como el sembrador sabe que ese terreno está sembrado. Aleluya. Y un buen día se levanta y ve el milagro de la creación haciendo su trabajo. La semilla comienza a brotar sin que él sepa cómo. Y a él, más que interesarle cómo, le interesa que brotó y hay gozo por ello. O sea, cuando usted siembra, ¿no? Está ahí esperando que la semilla comience a salir, porque a veces la semilla tienen algunos problemas, o se lo comen los pájaros y no llega a nacer. La manera que el reino de Dios entra en una persona no la podemos entender. Uno se pelea por si se debe o no hacer la oración del pecador. Otros porque si para ser salvo hay que pasar aquí delante y confesarse ante alguien. O por si usted en un momento determinado siente el llamado de Dios y decide orar en su casa. Siempre hay un debate por esas cosas. Pero lo importante, mis hermanos, es que esa semilla que estaba dormida en ti comience a germinar. Y sin saber cómo, el reino de Dios ya está en ti. Eso fue lo que el Señor nos dice. Y dice el versículo 28, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Pero también, mis hermanos, es bueno que así como hay un proceso en el crecimiento y para que nazca una semilla, así es bueno que este proceso en la vida del creyente se cumpla, porque muchos desde que nacen quieren hacer cosas para los cuales no están preparados. Muchos ya desde que nacen quieren ser pastores, predicadores. Nosotros vemos por ahí, sobre todo los cantantes, que a los 2 o 3 días ya están predicando. Y apenas son hierbas. Son débiles en la fe, mis hermanos. No tienen la suficiente fuerza para aguantar la demanda y se quedan enanos. Y a veces ni dan frutos, por cuanto no se han completado en ellos el proceso de crecimiento y se pasman. Ustedes ven a veces que hay algunas plantitas como que sí, que no, y ahí se quedaron. Así muchos creyentes, pero es porque se adelantan a lo que no le corresponde. Otros cuando se ven que son espigas, ya no hay quien lo pueda con ellos. Ya le dicen a los pastores que no, que ellos, su pastor es Dios, porque no quieren someterse. Y así, mis hermanos, les va. Como se levantan, les va. El hecho de que tenga espiga no significa que está listo, sino que ya es tiempo de llevar fruto. Y se comienza a preparar para que estos frutos sean abundantes. Si usted se adelanta a cada proceso, va a llegar mal. Aquellos que han sido obedientes, que han esperado el tiempo de Dios, han desarrollado el amor, la humildad y la paciencia, esas
espigas que al principio eran endebles se comienzan a llenar y ahora se doblan. Siempre están inclinados porque llevan muchos frutos. Qué diferencia de esperar el proceso de Dios, adelantarse. Cuando usted ve a una persona altiva, es que está vacía. Un creyente no puede ser altivo, porque si es altivo no lleva fruto. Está vacío, las espigas no le pesan porque no tienen fruto. Y si tiene algo, es muy poco. Entonces, si usted ve a un cristiano muy parado, eso significa que no hay fruto ahí. Porque los frutos que hacen, nos doblan. Y así tiene que ser el creyente. Y dice el versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente los unos y los otros hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El fin de los que llevan fruto, mis hermanos, es el reino de los cielos, el granero del Padre Celestial. Por eso es la advertencia de no descuidar nuestras vidas espiritual. Ocuparnos de dar fruto es nuestro deber y darlo ¿cómo? En abundancia. Ese es nuestro llamado. Pero también Jesús siguió comparando el reino de los cielos y ahora pone en valor la semilla. No tiene que ser una gran semilla para que crezca. Basta con una pequeñísima semilla y ella hace su trabajo. Dice el versículo 30. Decían también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. O sea, ustedes, hay una semilla que se parece a lo que Jesús dice y es la chía. ¿Cuánto conocen la chía? No, es una semillita tan insignificante, ¿no? Y más sin embargo, si usted busca la planta de la chía, es parecida a la de la mostaza. Son plantas que crecen para hacer una hortaliza, son bastante altas, ¿no? Entonces vemos lo pequeñísimo que cuando uno no lo puede ni coger, de lo pequeñísimo que es aquella semilla, pero más sin embargo el tamaño de la planta es grande comparado al tamaño de la semilla. O sea que nosotros no nos debemos de preocupar por el tamaño de la semilla. Miren que esa semilla es pequeña, bastante pequeña. Y Jesús estaba buscando la manera de que el oyente no se turbara a la hora de compartir el evangelio. No es el tamaño del evangelio que tú compartas, es lo que comparta, es lo que tú compartas. Dice, ¿a qué lo compararé y a qué lo haré semejante? Vemos que es una semillita muy, muy pequeñita. Y pues la manera que Jesús estaba buscando que le entendiéramos que
no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino que con lo que nosotros hagamos, ¿qué puede Dios hacer con eso? Eso poco que usted lleva, a veces usted se impacta, ¿no? Yo no sé mucho, pero le habla a alguien del amor de Dios y en esa persona usted se la gana para Cristo. Porque no se trata de usted, se trata de lo que Dios hace. Así es el reino de los cielos. Y por eso, mis hermanos, para que nosotros veamos, es comparado a un grano de mostaza, que es uno de los granos más pequeños en el tiempo de Jesús. La gente, lo más pequeño que conocía era ese grano de mostaza, ¿no? Que era pequeñísimo. Y más sin embargo hoy conocemos, como le digo, la chía, que es bastante pequeñita. No significa que Jesús se había equivocado en hablar de la mostaza, sino que para los judíos era el tamaño más pequeño que ellos conocían. Por eso es la mostaza la que sale a relucir como un grano más pequeño. Y como ese granito tan insignificante que se siembra, así es el reino de Dios. Se siembra muy poquito de él. Como una mostaza, cuando cae en buena tierra, ella germina, crece y se hace grande. Dice el versículo 32, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El resultado, mis hermanos, de lo que nosotros sembramos siempre será bueno. ¿Qué tienes tú en las manos? Esta es la pregunta. Lo que tengas del conocimiento de la palabra de Dios, siémbralo. Eso siémbralo, mis hermanos. Que yo le puedo testificar a alguien de lo que Dios hizo en mí nada más. Siembra eso. Que va a ¿qué? Va a germinar. No demores el trabajo. Siembra la semilla que Dios ha depositado en tus manos. Que Dios, mis hermanos, se encargará del resultado. Así que Dios nos bendiga en esta mañana.